Sean todos bienvenidos al siguiente video, en el que hablaremos sobre dos de los circuitos equivalentes más conocidos dentro de la electrónica. Estos son los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Para ello, abordaremos la utilidad de estos circuitos en el análisis de la corriente alterna, el procedimiento para convertir cualquier circuito en sus equivalentes de cada uno de estos tipos, y explicaremos las particularidades que se dan en el caso especial en el que existen fuentes dependientes dentro de nuestro circuito. Así que sin más preámbulos, procedamos con el video. Comencemos definiendo lo que es un circuito equivalente. Un circuito equivalente a otro es aquel que cumple con las mismas condiciones bajo una distinta configuración. Uno de los ejemplos más simples son aquellos circuitos en los que existen varias resistencias en serie, los cuales son equivalentes a un circuito con una sola resistencia, que es la suma de todas las resistencias en serie del circuito original. En otras palabras, es un circuito que exhibe idénticas características que otro en terminales idénticas. Por ejemplo, un generador real es equivalente a uno ideal con su resistencia interna en serie. La definición más general que podríamos dar es que un circuito equivalente de uno dado es otro ficticio, que, visto desde sus terminales, se comporta igual que el dado. Dicho de otra manera, es un artificio matemático por medio del cual se consigue estudiar el comportamiento de un circuito mediante otro, preferiblemente más sencillo. El circuito equivalente no es igual que el original, tan solo es su comportamiento hacia el exterior el que es igual que el original. Estos circuitos, al ser formas equivalentes pero simplificadas de nuestro circuito original, facilitan el análisis de este. Y, al ser esta su principal función, debemos examinar si reemplazar un circuito por un equivalente simplificará nuestro análisis o si alguna otra alternativa de análisis, como la de divisor de corriente, divisor de voltaje o análisis de nodos y mallas, resultará más conveniente de aplicar. Todo depende de la configuración específica de nuestro circuito y de nuestra capacidad para elegir el camino más óptimo de análisis. Como ya mencionamos, existen dos circuitos equivalentes que son muy conocidos, el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton, ambos con su propio teorema que nos especifica su funcionamiento. Estos teoremas son útiles especialmente cuando queremos concentrarnos en una porción específica de un circuito. El resto del circuito puede ser reemplazado por un simple equivalente de Thevenin o Norton. Y cuando tenemos que estudiar el circuito con diferentes valores de carga en las terminales. Utilizando el equivalente de Thevenin o Norton, podemos evitar tener que analizar el complejo circuito original cada vez. En el caso del teorema de Thevenin, establece que cualquier circuito lineal de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente que consiste en una fuente de voltaje, comúnmente llamada voltaje de Thevenin, y una impedancia en serie, comúnmente llamada impedancia de Thevenin. Es importante tener en cuenta que el circuito equivalente de Thevenin proporciona equivalencia solo en las terminales. Obviamente, la estructura interna del circuito original y el equivalente de Thevenin pueden ser bastante diferentes, y para los circuitos de corriente alterna, donde la impedancia depende de la frecuencia, la equivalencia es válida en solo una frecuencia. El procedimiento para hallar este equivalente consiste principalmente en dos pasos, y lo abordaremos resolviendo el siguiente ejemplo. El primer paso consiste en calcular la impedancia de Thevenin. Para ello, configuraremos todas las fuentes a cero, reemplazando las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Luego, encontraremos la impedancia total entre las dos terminales. Algo importante a señalar es que las fuentes dependientes no se pueden anular. Para calcular la impedancia de Thevenin o Norton, solo se anulan las fuentes independientes. Entonces, no podemos calcular la impedancia equivalente por asociación de impedancias, sino que utilizaremos el método de la fuente test. Para esto, aplicaremos una tensión Vx o Ix en las bornas donde se requiere obtener la impedancia equivalente, y se determina la corriente Ix o el voltaje Vx de modo que la impedancia equivalente sea igual al voltaje Vx dividido sobre la corriente Ix. Es aconsejable que si los elementos están en paralelo, se use una fuente de corriente de prueba, y si estos están en serie, se use una fuente de voltaje para facilitar el análisis de nodos y de mallas. Una vez cancelando la fuente de corriente que tenemos en nuestro circuito, nos quedaría el circuito equivalente siguiente. Como nuestra fuente dependiente no fue anulada, debemos tener mucho cuidado de no eliminar nuestra variable de control.
Para ello, no realizaremos la reducción de las 4 impedancias en serie, sino que separaremos las dos que están dentro de la variable de control y las dos que están fuera de ella. Por lo tanto, obtenemos que nuestra impedancia 1, la cual se compone de la resistencia y el capacitor, es igual a 4 menos J2. Y la impedancia 2, que se compone de la resistencia y el inductor, es igual a 8 más J4. Además, obtendríamos que nuestra impedancia de Thevenin sería igual al voltaje X, que es el voltaje de prueba que hemos agregado en las terminales, dividido entre la corriente X, que es la corriente que pasa por esas terminales. Otra forma un poco más tardada a mi forma de verlo de calcular la impedancia de Thevenin sería calcular el voltaje de Thevenin, calcular la intensidad de Norton y realizar la relación de transformación de fuentes para obtener la impedancia equivalente, la cual, como podemos ver, es la misma tanto en el equivalente de Thevenin como el equivalente de Norton. Continuando con nuestro método de fuente de prueba, obtendríamos el siguiente circuito, el cual está compuesto de dos mallas. La malla 1 la llamaremos I1 y la malla 2 la llamaremos I2. Como podemos fácilmente observar, esto sería una supermalla, cuyas ecuaciones serían I2 menos I1 es igual a 0.2 B0, que es la ecuación de control de nuestra supermalla. Además, siguiendo la trayectoria exterior de nuestro circuito, obtendríamos la ecuación Z1 por I1 más V0 por I1 es igual a menos 1 con 0 grados, que es nuestra fuente de control que determinamos. Como podemos observar, V0 sería igual a Z2 por I1. Y sustituyendo el valor de V0 en nuestra primera ecuación, obtendríamos que I2 menos I1 sería igual a 1.6 más J0.8 I1. Despejando I2, obtendríamos que I2 es igual a 2.6 más J0.8 por I1. Sustituyendo también V0 en nuestra segunda ecuación, obtendríamos que Z1 más Z2 por I1 es igual a menos 1 con 0 grados. Realizando la suma de la impedancia 1 y la impedancia 2, y pasando este valor dividiendo a nuestro menos 1, obtendríamos que la intensidad 1 es igual a menos 12 más J2 entre 148. Por lo tanto, y sustituyendo nuestro valor de I1 en la ecuación de I2, obtendríamos que el valor de I2 es igual a 1 entre 148 por menos 12 más J2 por 2.6 más J08. Realizando la multiplicación de estos términos, obtendríamos que 1 sobre 48 multiplicado por menos 31.2 menos J9.6 más J5.2 menos 1.6 es igual al valor de I2. Como podemos observar, el valor de I2 es el valor de la corriente que pasa por nuestra fuente de voltaje de control, por lo tanto es el valor que estamos buscando para encontrar la impedancia de Thevenin. Realizando nuestra cuenta, obtendríamos que el valor de la intensidad 2 es igual a menos 0.221 menos J0.02972. Por lo tanto, y empleando la ley de Ohm, obtendríamos que nuestra impedancia de Thevenin es igual a 1 entre la intensidad 2. Realizando nuestro cálculo, obtendríamos que la impedancia de Thevenin es igual a 4.444508 menos J0.5976. Expresándolo de forma factorial, obtendríamos que la impedancia de Thevenin es igual a 4.47 con un ángulo de menos 7.65 grados. El siguiente paso consistiría en calcular el voltaje de Thevenin. Para ello, encontraremos la tensión del circuito abierto entre las terminales A y B. Como podemos observar, se puede analizar fácilmente por método de nodos y encontrar el voltaje de este nodo para determinar el voltaje entre las terminales A y B, tomando como referencia el nodo de la parte de abajo y como B1 el nodo de la parte izquierda y como B2 el nodo de la parte derecha. Para esto también utilizaremos las impedancias equivalentes que calculamos al momento de buscar la impedancia de Thevenin, que son la impedancia 1 y la impedancia 2. Obteniendo las ecuaciones del nodo 1, tendríamos que el voltaje 1 entre la impedancia 1 más el voltaje 1 menos el voltaje 2 entre la impedancia 2 es igual a menos la fuente de 5 amperes, que es la corriente que está saliendo. Y obteniendo las ecuaciones del nodo 2, tendríamos que el voltaje 2 menos el voltaje 1 dividido entre la impedancia 2 es igual a la fuente de corriente que está entrando al nodo, más 0.2 V0, que es la fuente dependiente que también está entrando al mismo nodo.
Considerando que V0 es igual a V1 menos V2 y sustituyendo este valor en nuestra segunda ecuación, obtendríamos que V2 menos V1 dividido entre la impedancia 2 es igual a la fuente de 5 amperes más la fuente dependiente de 0.2 V1 menos 0.2 V2. Multiplicando por 10 veces Z2 para eliminar la fracción del lado izquierdo, tendríamos que 10V2 menos 10V1 es igual a 8 más J4 multiplicado por el fasor de 50 con 0 grados más 2 veces el voltaje 1 menos 2 veces el voltaje 2. Realizando estas operaciones, obtendríamos que 10 veces el voltaje 2 menos 10 veces el voltaje 1 es igual a 400 más J200 más V1 por 16 más 8J menos V2 por 16 más 8J. Pasando todos los términos V2 al lado izquierdo y todos los términos V1 al lado derecho, obtendríamos que 10 veces V2 más V2 por 16 más 8J es igual a 400 más J200 más V1 por 16 más 8J más 10 veces V1. Reduciendo términos semejantes, obtendríamos que V2 multiplicado por 26 más 8J es igual a 400 más J200 más V1 por 26 más 8J. Realizando el despeje de V2 al pasar dividiendo 26 más 8J, obtendríamos que V2 es igual a 400 más J200 más V1 por 26 más 8J entre 26 más 8J. Por lo tanto, el valor de V2 sería igual a 12.000 más J2000 entre 740 más V1. Como podemos ver, el valor que queremos obtener es el valor de V2, ya que es el valor del voltaje entre las terminales A y B. Guardaremos el valor de la ecuación de V2 para utilizarla posteriormente y trabajaremos sobre la ecuación del nodo 1. Despejando la fracción del lado izquierdo, obtendríamos que 8 más J4 multiplicado por V1 más 4 menos J2 multiplicado por V1 menos V2 es igual a menos 200 con 0 grados. Por lo que al sustituir el valor de V2 en esta ecuación, obtendríamos que 8 más J4 por V1 más 4 menos J2 por, en este caso se cancela el V1 porque V1 menos V1 es igual a 0, y solo nos quedaría este factor de menos 12.000 menos 2.000J entre 740, lo cual sería igual a menos 200 con 0 grados. Realizando la multiplicación entre 4 menos J2 y el valor de V1 menos V2, obtendríamos que 8 más J4 multiplicado por V1 más menos 52.000 más 16.000 entre 740 es igual a el fasor de menos 200 con 0 grados. Por lo que 8 más J4 veces V1 es igual a el fasor de menos 200 con 0 grados menos 52.000 más J16.000 entre 740. Realizando la operación del lado derecho, obtendríamos que 8 más J4 veces V1 es igual a menos 96.000 menos J16.000 entre 740. Por lo que, y despejando el 8 más J4, tendríamos que V1 es igual a menos 832.000 más J256.000 entre 59.200. Por lo que nuestro valor de V2 será igual a 12.000 más J2000 entre 740 más menos 832.000 más J256.000 entre 59.200. Esto lo obtenemos al sustituir el valor calculado de V1 en nuestra ecuación de V2. Al realizar la suma de estos dos términos, obtendríamos que el voltaje 2 es igual a 80 veces 12.000 más J2000 menos 832.000 más J256.000 entre 59.200. Por lo que el valor del voltaje 2 será igual a 128.000 más J416.000 entre 59.200. Por lo que al final y realizando esta división obtendríamos que el voltaje 2 es igual o es aproximadamente igual a 2.162 más J 7.027. Expresado de forma fasorial, obtendríamos que el voltaje de Thevenin es igual a 7.35 con un ángulo de 72.89 grados. Tomando este valor y el valor de nuestra impedancia de Thevenin, obtendríamos el siguiente circuito equivalente de Thevenin, el cual se compone de nuestro voltaje de Thevenin y nuestra impedancia de Thevenin. En este caso se decidió separar en la resistencia y la capacitancia,
Pero al calcular la impedancia equivalente de estos dos elementos, obtendríamos lo que encontramos como impedancia de Thevenin. También tenemos nuestro elemento entre las terminales A y B, que es el elemento que queríamos conservar de todo nuestro circuito. El circuito equivalente de Norton se rige bajo el teorema de Norton, que establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de corriente intensidad de Norton en paralelo con una impedancia equivalente, impedancia de Norton. Las ventajas de este circuito son las mismas que en el circuito equivalente de Thevenin, y de igual forma podemos calcular el circuito equivalente de Norton en dos pasos, los cuales son calcular la impedancia de Norton, que cabe señalar que es igual a la impedancia de Thevenin, configurando todas las fuentes a cero, reemplazando las fuentes de voltaje por cortocircuitos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos, para posteriormente encontrar la impedancia total entre las terminales de referencia. El siguiente paso consiste en encontrar la intensidad de Norton, la cual es la corriente que está presente en el cortocircuito entre las terminales. En este caso, y tomando el circuito anterior como ejemplo, realizamos la misma cancelación de fuentes. El procedimiento es exactamente el mismo que en la impedancia de Thevenin. De hecho, las resistencias son las mismas por impedancia de Thevenin e impedancia de Norton. Y como veremos posteriormente, por medio de transformación de fuentes, podemos obtener la relación entre el voltaje de Thevenin, la intensidad de Norton y la impedancia, que en ambos casos es la misma. Ahora bien, podríamos hallar la intensidad de Norton como ya tenemos el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin simplemente realizando la división de voltaje de Thevenin entre impedancia de Thevenin. Sin embargo, también podemos realizarlo en el caso en el que no conozcamos el voltaje de Thevenin, poniendo las terminales A y B en cortocircuito y calculando la corriente que transita por ese cortocircuito. Al realizar esto obtendríamos tres mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3, la cual, como podemos observar, son dos supermallas. Encontrando las ecuaciones de las mismas, tendríamos que I2 menos I1 es igual al fasor de 5 amperes con 0 grados. I3 menos I2 es igual a I1 por 1.6 más J 0.8, que es igual al valor de 0.2 veces V0. También tenemos que la impedancia 1 multiplicada por la intensidad 2 más la impedancia 2 multiplicado por la intensidad 1 es igual a 0. Por lo que al despejar I2 de nuestra primera ecuación, obtendríamos que I2 es igual a 5 más I1. Ahora bien, sustituyendo el valor de I2 en nuestra tercera ecuación, obtendríamos que Z1 por 5 más I1 más Z2 por I1 es igual a 0. Factorizando de esta ecuación el valor de I1, nos quedaría que I1 por 12 más J2, que es el valor de la suma de la impedancia 1 más la impedancia 2, es igual a menos 20 más J10, el cual es el valor que se obtiene de multiplicar la impedancia 1 por 5. Despejando de esta ecuación la intensidad 1, tendríamos que menos 20 más J10 dividido entre 12 más J2 es igual a la intensidad 1. Despejando esta ecuación la intensidad 1, obtendríamos que la intensidad 1 es igual a menos 20 más J10 entre 12 más J2. Realizando esta cuenta tendríamos que la intensidad 1 es menos 220 más J160 entre 148. Sustituyendo este valor de la intensidad 1 en nuestra primera ecuación, obtendríamos que la intensidad 2 es igual a menos 220 más J160 entre 148 más 5, que es el valor de la fuente de 5 amperes con un ángulo de 0 grados. Por lo que la intensidad 2 nos quedaría igual a 520 más J160 entre 148. Como vemos, lo que buscamos es la intensidad 3, que es la intensidad que pasa en el cortocircuito que nosotros hicimos. Esta intensidad sería igual a menos 220 más J160 entre 148 multiplicado por 1.6 más J0.8 más 520 más J160 entre 148. Realizando la operación de esta multiplicación, obtendríamos que menos 480 más J80 entre 148 más 520 más J160 entre 148 es igual a I3. Por lo que el valor de I3 nos quedaría como 40 más J240 entre 148, lo cual es igual al fasor de 1.64 con un ángulo de 80.53 grados. Lo que nos resulta en el siguiente circuito equivalente de Norton, en el que tenemos nuestra intensidad de Norton como una fuente en paralelo con nuestra impedancia de Norton, que es la misma que la impedancia de Thevenin.
Por medio de transformación de fuentes podemos comprobar que al multiplicar la intensidad de Norton por la impedancia de Norton obtendríamos el voltaje de Thevenin. Esto sería todo por el video de hoy. A continuación se presentan las referencias empleadas para la realización de este video, las cuales también se encontrarán en la descripción del mismo. Agradezco su atención y espero poderlos ver en el siguiente video.